Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar me presento, mi nombre es Ezequiel Scafati, soy abogado e integrante del colectivo Letra Viva. En esta oportunidad me toca presentar una clase abierta en el marco del seminario que llevamos adelante en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de La Plata. En primer lugar presento al espacio que integro junto con otros compañeros. Letra Viva es una agrupación de abogados jóvenes que compartimos una visión crítica acerca del derecho, crítica en el sentido de que concebimos al derecho como una herramienta al servicio tanto de las clases populares como de los grupos históricamente discriminados. En ese sentido, si están interesadas en participar de nuevas actividades o inclusive también en formar parte del colectivo, bueno, pueden escribirnos a las redes sociales. Yo recién había compartido el flyer ahí en el cual constaba, lo vuelvo a compartir un toquecito, en el cual figuraban nuestras redes sociales, Letra Viva OC en Instagram y Letra Viva en Facebook. Bueno, y en este marco, tanto yo como otros compañeros que nos encuentran también en esta reunión, ideamos una propuesta de seminario que es la que hoy nos convoca. Es un seminario de grado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Plata, que se llama Derechos Humanos y Acceso a la Justicia. Justamente el objetivo de este seminario es brindar herramientas jurídico-políticas para efectivizar los derechos constitucionales, los derechos humanos que le corresponden a todas las personas. Este seminario toca distintas temáticas, todas vinculadas a esos dos ejes que menciona el título, pero consta de un primer bloque de género, que es el que actualmente estamos dictando. Esta clase es la cuarta clase del seminario, pero la tercera clase del primer bloque de género, y en particular el tema que venimos a tratar hoy es el que da el título de encuentro, que es encarcelamiento de mujeres cis y personas trans en Argentina. En este sentido, aclaramos que la decisión de hacer de este encuentro una clase abierta es una definición política por dos razones principales. La primera, por la actual situación de emergencia humanitaria en la que se encuentran las cárceles bonaerenses, creo que es de público conocimiento. Y la segunda, principalmente vinculada a lo que es el valor de esta temática en el ámbito universitario. Con esto me refiero a que los estudios vinculados a la prisión y su lógica de funcionamiento requieren mayor difusión en el marco de los planes de estudio y de discusiones que se dan en las facultades. En nuestras casas de estudio, por lo general se pondera un dogmatismo penal que deja de lado los estudios de la realidad social. Por eso nos parece clave poder difundir ese tipo de actividades. A su vez, el componente de género, que se encuentra muy presente en la clase de hoy, es clave para entender este tipo de discusiones y muchas otras. Debido a que justamente el colectivo de mujeres y de personas trans ha sido uno de los más violentados e invisibilizados en el marco del encierro. Bueno, sin más, presento a los expositores. La verdad que son dos personas que, además de tener mucho fundamento teórico en sus planteos, tienen también experiencia en territorios, o son gente que realmente trabaja las cárceles, las recorre y las conoce. En primer lugar, Josefina Alfonsín, licenciada en Sociología, responsable del proyecto de trabajo del colectivo LGBTI+, en contexto de encierro, de la Procuración Penitenciaria de la Nación, e integrante de Corpora en Libertad. Y por otro lado, César Bisutti, abogado, diplomado en Estudios de Género por Claxo, maestrando en Derechos Humanos de la UNLP, trabajador del programa de inspecciones del Comité contra la Tortura, e integrante del programa de Género, Sociedad y Universidad de la Universidad Nacional de Austral. Previo a pasarles la palabra, hago unas aclaraciones de tipo operativo. Zoom tiene una limitación, o sea, la aplicación en la cual estamos dando la clase, tiene una limitación de 40 minutos en su versión gratuita, ¿sí? En el caso de que esta reunión se corte, la idea sería usar el mismo link con el cual entraron por primera vez, ¿sí? Es un link que lo pueden usar de manera recurrente. Seguramente previo a que se esté por cortar, les voy a estar avisando, cosa de que después puedan estar atentos para sumarse a la. Y por otro lado, el tema de las preguntas, yo para ordenar el encuentro silencié los micrófonos de todos, y están abiertos los micrófonos de los expositores, y en este caso el mío. Cualquier pregunta o intervención que quieran hacer, les pido por favor que la comuniquen, que la escriban en el chat directamente. Yo anoto las preguntas o las intervenciones, así después las recuperamos en el último bloque.
las posibilidades de sumarse al seminario, bueno, en todo caso después, si te parece, escribí, yo ahora paso una dirección de correo electrónico, pueden escribir por ahí para consultas sobre incorporarse al seminario o cualquier otra consulta que quieran hacer, ahora lo acompañan en el chat. Bueno, sin más, le paso la palabra a Josefina y César para dar inicio a la clase. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias Ezequiel y a Letra Viva por la invitación, a César. Bueno, pensamos estructurar la clase en 2 bloques, y en este primero vamos a hacer un acercamiento al fenómeno. Y primero le voy a pasar la palabra a César, que va a hacer algunas advertencias metodológicas de dónde nos paramos, nos vamos a situar un poco en el tema, y después vamos a seguir continuando con las problemáticas. Lo que sí aclaramos es que por la cuestión de tiempo, esto va a ser, no podemos hacer ciertos análisis exhaustivos y demás, pero a medida que vayamos conversando, les vamos a ir recomendando informe, bibliografía o material que sea de interés y que vaya complementando lo que vamos a ir charlando y exponiendo. Bien, bueno, gracias José, también Ezequiel, a quienes se suman hoy a escucharnos, a poder pensar y trabajar estas temáticas. Como decía Ezequiel, además, desde el plano académico, trabajábamos, importante poder arrancar, tomarnos un tiempo, un poco para situarnos, ¿sí? Para explicar el lugar desde el cual hablamos, y también para hacer algunas aclaraciones metodológicas y terminológicas que vamos a intentar sostener a lo largo de la clase. Yo me escribí todo lo que tengo pensado decir hoy por el tiempo, digamos, porque aparte son temas complejos, así que seguramente viendo que miro un poquito más allá arriba, pero la idea es, como nada, hacer una clase relajada o fluida. Cualquier cosa van escribiendo ahí abajo, como dijimos. Pensamos un primer bloque más teórico, conceptual, con estas aclaraciones, y un segundo bloque más pensado desde la praxis o desde la descripción de los espacios, ¿sí? Bien, entonces, esta decisión de establecer las coordenadas del lugar en el cual hablamos, en tanto sujetes, y la perspectiva de la cual nos posicionamos, nos parece fundamental, ¿sí? La virtualidad y la conexión en tiempos de pandemia es un desafío, pero bueno, como dijimos, vamos a intentar hacer una clase llevadera, ¿sí? No pretendemos abordar todas las problemáticas del encarcelamiento en general, ni el encarcelamiento de estos grupos en particular. En ese sentido, no pensamos o no creemos que sea suficiente con esta charla para suplir la bibliografía de las problemáticas que están escritas sobre estos temas, sino poder generar disparadores y pensar un poco cuál es nuestro posicionamiento para pensar y resistir la clase, ¿no? Tanto Josefina como yo intervenimos a nivel profesional e institucional con demandas de distintos reclamos de derechos de personas detenidas, y a su vez militamos desde una perspectiva anticarcelaria en otros espacios, más allá de nuestros lugares laborales, y también lo hacemos desde la academia, ¿no? En ese sentido, yo creo que está por ahí. Agradezco mucho a Moira Pérez, que es mi directora de tesis, y que realmente me brinda un montón de herramientas desde lo epistemológico, conceptual, y desde los postulados ético-políticos para poder pensar estos temas más allá desde lo laboral, la intervención, ¿no? Ninguno de nosotros somos personas trans, ni tampoco ninguno de nosotros estuvimos detenidos. Reconocemos que detentamos privilegios, y la verdad es que no es nuestra intención reemplazar las voces de ninguna de las personas de las que hoy venimos a hablar, ¿sí? Tampoco intentamos o buscamos teorizar de manera abstracta, sino un poco socializar desde nuestras experiencias, desde los golpes que nos dimos tratando de intervenir en una institución como la cárcel, cuando se intenta frenar o resistir desde la intervención, ¿sí?, las violencias y las torturas que atraviesan las mujeres cis y el colectivo de personas trans que están detenidas. Intentar describir
lo que se ve al entrar en una prisión, la verdad es que nunca es fácil, ¿sí? No es fácil porque interpela y porque a su vez, cuando se habla de estos grupos, nos encontramos que ven exacerbadas distintas en su vida extramuros, ¿sí? En el segundo bloque vamos a intentar hablar un poco esto de la continuidad de violencias y qué sucede ahí un poco con cómo operan o de cómo se opera desde las instituciones. Nuestra mirada hacia la cárcel, ya dijimos, es desde una perspectiva anticarcelaria o antipunitivista, y a su vez entendemos que describir sobre este contexto implica necesariamente hablar de dolor y de crueldad. No es la idea que ninguna de ustedes se vaya angustiada después de esta clase, creo que ya alcanza con la coyuntura, entonces en ese sentido decidimos pensar la exposición más allá de los contenidos que vamos a hacer, un poco de manera proactiva, para enfocarnos fundamentalmente en las formas de agencia y resistencia buscan, por un lado, descriminalizar a estos grupos y por el otro lado, desencarcelar al colectivo o al menos intentar transformar las lógicas carcelarias, ¿sí? Para quienes se sumaron hoy, como decía Ezequiel, esta es una clase que se enmarca en un seminario con una propuesta de currícula de docentes invitados. Yo tuve la oportunidad de también estar el lunes pasado junto a dos compañeras trans, con Milagros Baroni y Noli Trujillo, y junto a ellas estuvimos un poco hablando o conceptualizando la identidad de género en tanto categoría. En ese sentido, bueno, no voy a recuperar toda la clase, me remito ahí, creo que está cargada en YouTube, así que también la pueden pedir en caso de que sea necesario, pero bueno, me parece importante recuperar, cuando hablamos del marco normativo, nosotros dijimos que en la Argentina existe una ley nacional, ¿sí?, que reconoce la identidad de género, y que esta ley reconoce la autopercepción como principio rector para todos, ¿sí? Basta con la autopercepción de cada persona, no se exigen rectificaciones quirúrgicas o farmacológicas. En ese sentido, esto es una conquista que el Frente por la Ley de Identidad de Género y el propio colectivo trans y colectivo LGBT, junto a movimientos sociales, ha logrado. Digo, la perspectiva de esta ley no es igual en todos los estados, no todos los estados la tienen a su vez, pero la perspectiva con la cual nuestra ley reconoce la identidad de género, creo que es muy interesante, ¿no? Como decía, el género para nuestra ley es dinámico y autopercibido, ¿sí? Por ahí, por algunos debates más específicos sobre la ley en sí, sobre el binarismo, no, recomiendo que lean a Blas Radi y a Mauro Cabral, ¿sí? Son activistas trans y que tienen una perspectiva desde la epistemología que producen, que por lo menos comparto muchísimo y que a su vez me sirve a mí, o creo que a todos, para poder construir a nivel académico de una manera, nada, creo que más correcta, o no sé cuál sería la palabra, o es la construcción por lo menos a la que me guío, ¿sí? Entonces, se construye desde la propia ley y desde las lecturas y interpretaciones que han hecho las epistemologías trans, recién hablaba de Mauro de Radi, y entonces trans como categoría van a ser aquellas personas que su género no se corresponde con el asignado al nacer, ¿sí? Y cisgénero entonces aquellas personas que no son trans. Sin embargo, y bueno, esto también es algo que lo da cuenta Radi, ¿sí? Lo podemos buscar en Acta Académica, tiene un montón de textos escritos en este sentido. La categoría sexo-género sigue siendo utilizada para organizar la población, ¿sí? Esta categoría, como sexo-género, me atrevo a decir, está siendo utilizada en casi todas las instituciones, y no solo en una lógica binaria, sino también cisexista. Dean Spade, que es un activista trans, es abogado y escritor, tiene un libro que se llama Una vida normal, violencia administrativa, políticas trans y los límites al derecho, y aborda en profundidad un poco las violencias estatales, un tanto administración institucional,
y bueno, ahí me voy a remitir por un poco el margen de tiempo que tengo. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Por un lado tenemos la ley de identidad de género que reconoce la autopercepción como principio rector, ¿sí? Pero por el otro lado tenemos que las instituciones, lo que venimos a hablar, por eso reduzco a las instituciones, en este caso estatales, van a seguir utilizando la categoría sexo-género para organizar la población, ¿sí? Baño de, comillas, varones, baño de, comillas, mujeres, cárcel de, comillas, varones, cárcel de, comillas, mujeres. ¿Por qué las comillas? Porque no necesariamente esta forma de organizar la población va a coincidir con la identidad autopercibida de cada sujeto y sujeta a nivel personal y a su vez en un momento determinado y específico de sus vidas, ¿sí? Recordemos que en tanto autopercepción, el género va a ser dinámico. Esto que por ahí parece tan abstracto, para empezar a llevarlo un poco más al tema del que hoy venimos a hablar, cuando la policía o alguna fuerza de seguridad detiene a una persona, se empiezan a desplegar distintas violencias y tecnologías que pese a la identidad de género van a reproducirse, ¿sí? En tanto estas lógicas binarias y cis heterosexistas para organizar la población en ese camino burocrático administrativo, que a su vez en este caso es penal y punitivista, ¿no? La cárcel, en tanto institución pública estatal, no es ajena a estas lógicas, y no solo que las reproduce, sino que también, a nuestro entender, y de otros autores, digamos, o personas que leen e interpretan, las exacerba. Yo acá voy a citar a Foucault porque me parece muy interesante esta pregunta que se hace en uno de sus textos, es ¿cómo no sería la prisión inmediatamente aceptada, ya que al encerrar, al corregir, al volver dócil, no hace más que reproducir, aunque tenga que atenuarlos un poco, todos los mecanismos que se encuentran en el cuerpo social? ¿Sí? Esto es un poco una pregunta que la dejo acá picando para que sigamos pensando esta comunidad entre muros o la división de muros, y qué genera eso, ¿sí? No vamos a hablar de comisarías, sino únicamente de unidades penales. En Argentina el sistema de ejecución de la pena está establecido en un régimen federal y en otros en regímenes provinciales, por lo tanto van a existir competencias burocrático-administrativas federales, o sea, de nación, burocráticas, y competencias estatales burocrático-administrativas provincia de Buenos Aires, por ejemplo. Entonces tenemos el servicio penitenciario bonaerense, que va a gobernar en provincia, por decirlo de alguna manera, y el servicio penitenciario federal, que a su vez cada uno en sus territorios y con sus jurisdicciones. Pero esto no pasa en Santa Fe, por ejemplo. En provincia de Santa Fe no existen cárceles federales, sino que hay un convenio entre nación y provincia, y esto que suena tan laxo genera una serie de problemáticas, tal vez también virtudes, pero que hoy no podemos abordar, ¿no? Pero para que podamos registrarnos que cada paso que se genera en tanto cárcel como un proyecto político y por lo tanto como política pública, tiene consecuencias directas y específicas en quienes son atravesados por este sistema, seleccionados, captados, sino también quienes son alojados bajo la guarda de estos sistemas, que luego también vamos a hablar de eso. El sistema carcelario bonaerense cuenta con 63 espacios de encierro, unidades y alcaldías, y solo 5 son clasificadas como alojamiento exclusivo, comillas nuevamente, de mujeres cis, y 9 son anexos femeninos en cárceles de varones. Por su parte, las mujeres trans son alojadas, aunque no de forma exclusiva, en 3 cárceles de la provincia, 44 que quedan en Batam, en 32 de Florencio Varela, y el número 2 de Sierra Chica, ¿sí? Estos pabellones se denominan de diversidad sexual o de género. La verdad es que poder pensar y problematizar cada uno de estos pabellones nos llevaría otro tiempo, ¿no? Porque en algunos casos el servicio solo aloja según distintos criterios que a nuestro entender son cisexistas, porque no reconocen la identidad de género de la persona, sino que de alguna manera siguen haciendo asignaciones a la identidad de manera biologicista y cisexista. En algunas situaciones se encarcela o se aloja únicamente personas trans, bajo una categoría paraguas, que ahora vamos a también problematizar. En otros casos
en pabellones de diversidad sexual, donde supuestamente también hay otras poblaciones del colectivo conocido como ampliamente como LGBTI, y en otros casos, como por ejemplo en Sierra Chica, se aloja con personas que están condenadas o procesadas por delitos contra la integridad sexual, ¿no? Y estos pabellones que hoy se llaman de diversidad sexual, de género, por lo menos en provincia, por ejemplo la de Sierra Chica hasta el 2016 se llamaba pabellón de delitos contra la integridad sexual y homosexuales pasivos, como digo, para pensar un poco cómo se organiza el poder también desde la nominación y qué implicancias tiene esto cuando se traduce a políticas públicas específicas, ¿no? Y a su vez, en el sistema carcelario bonaerense, desde el 2019 se creó un pabellón, que en realidad es una celda de aislamiento, que aloja a, comillas, varones trans. Yo utilizo las comillas porque en realidad estas identidades, como ya lo manifesté, no necesariamente es la autopercibida de las personas que atraviesan estos espacios, sino es la que el servicio asigna o la que el servicio de alguna manera negocia, vamos, ¿sí? A lo largo de la clase. En el sistema carcelario federal, y este pabellón de varones trans queda o está ubicado en la unidad 8, cárcel, comillas, de mujeres. El sistema carcelario federal cuenta por su parte con 4 unidades destinadas al alojamiento de mujeres cis, 2 de los cuales están en la localidad de Ezeiza. Y desde el año 2016, corregime José, que vos manejás mucho mejor todo lo que es trans y travesti, fueron alojadas en el complejo federal número 4 de Ezeiza, que fue un espacio históricamente destinado a mujeres cis, y que en este momento también está alojando a varones trans que están ahí. Y bueno, y también a otras identidades que no necesariamente son las que el servicio identifica, ¿no? Un poco todo esto que estamos haciendo es utilizar las lógicas del servicio para problematizarlas, desenmascarar un poco y poder pensar qué implica estos pabellones, ¿sí? La medida, que esto me parece interesante, que bueno, Josefina estaba en ese momento, pero la medida del 2016, que se sucede de forma intempestiva, sin consultar si estas personas querían ser alojadas en una cárcel de mujeres, antes estaban ubicadas o alojadas en pabellones de diversidad sexual junto a varones gays, y lo que me parece interesante en este sentido es que la medida se anuncia tal vez como una política novedosa en cuestiones de género, y que organismos de derechos humanos, como la propia PPN, por ejemplo, en este caso, han señalado que en realidad tal vez encubrían otros motivos, otras problemáticas, o intentaban dar respuesta a problemáticas como, por ejemplo, la sobrepoblación carcelaria y la necesidad de contar con pabellones específicos en este sentido. Nosotros, al posicionarnos una perspectiva anticarcelaria, entendemos que la creación específica, por ejemplo, de cárceles para personas que no sean cisgénero es problemático, ahora lo voy a nombrar un poco, pero para recuperar todas estas nominaciones, que puede ser un poco abundante y demasiado si no están como muy empapados de cómo los servicios alojan, creo que me parece interesante para poder pensar también cómo las demandas de los movimientos sociales, y en algunos casos también de los movimientos feministas, no necesariamente anticarcelarios, van calando también a cómo se organiza el poder hacia el interior de los penales, pensado también como política pública, ¿no? A mi entender, y acá agradezco a Lautaro que me pasó mucha información sobre esto, en algunos casos son políticas que se presentan como novedosas, progresistas, o que vienen a tutelar derechos, pero en realidad son estrategias de marketing que proyectan una imagen de progreso, tolerancia o modernidad, pero que en realidad encubren acciones que atentan a los derechos humanos de esta persona, ¿no? Es lo que se explica bajo la categoría de pinkwashing. A nuestro entender, los sistemas carcelarios no respetan la identidad de género autopercibida, ¿sí? Y la forma cisexista de administrar la cárcel implica la negación de distintas formas de existir en el mundo, reduciendo a las personas únicamente a las categorías que crea el servicio en estas nominaciones,
entonces las reduce o anula sus identidades. O en algunos casos, que un poco lo vamos a explicar más adelante en el segundo bloque, hace que estas personas de alguna manera, en pos de sobrevivir, tengan que negociar su identidad de género para poder atravesar con vida estos lugares, ¿no? Que son violentos, si sexistas, hacia todas las personas en general y hacia este colectivo en particular. En esta clase adoptamos una perspectiva queer e interseccional y reconocemos la identidad de género en tanto lo dispuesto por la ley 26743. Invitamos a pensar las categorías más allá de cómo las organiza el servicio. Asimismo, con un enfoque anticarcelario, consideramos que, bueno, ¿qué es lo que dije hoy? Que la creación o la disputa de crear cárceles específicas LGBT no solo segregan al colectivo, sino que son una medida cisexista que acentúa el homo-lesbo-transodio y que contribuye a criminalizar específicamente a este colectivo. A nivel intelectual, coincidimos con la postura de Radi, que entiende que las categorías trans, transgénero, transexual, travesti no son términos equivalentes ni intercambiables. El autor critica, ¿sí?, la homogenización de estas categorías, como si todas fueran una misma identidad bajo el término paraguas trans, que es un poco lo que decía hoy. Sin embargo, como estamos analizando las lógicas carcelarias de estos sistemas, tenemos que utilizar, en realidad, problematizar y criticar cómo se organizan, ¿sí? Bueno, como decía César, ahora vamos a hacer un pequeño recorrido desde una perspectiva histórica para brindar algunas herramientas que den cuenta del fenómeno de encarcelamiento de mujeres cis y personas trans. También nos parecía importante como generar algunos debates, algunos disparadores sobre qué implica el castigo penal, cuál es el paradigma en el cual se sostiene el paradigma de la resocialización. Nosotros, como dijo César, nos paramos desde un enfoque anticarcelario, así que me parece importante que tengamos en cuenta esta perspectiva crítica. Porque bueno, digamos, ustedes que en la mayoría quizás son estudiantes de abogacía, lo que se enseña generalmente en el derecho penal procesal es que el castigo viene un poco a castigar aquellas conductas que por acción u omisión generan un daño individual al tejido social, y que este castigo implica la privación de la libertad. Y que en el régimen argentino esta progresividad llega a alcanzar como el camino de la resocialización. Bueno, nosotros, como decía, justamente criticamos este paradigma, ya que entendemos que es una falacia, y en ese sentido entendemos que no existen cárceles mejores ni posibles. Bueno, en este apartadito vamos a intentar analizar brevemente entonces cuáles son como los fines que encubre la pena y cuáles son los efectos en las mujeres cis y las mujeres trans. Para pensar un poco en el encarcelamiento de las mujeres cis, en principio lo tenemos que pensar en términos de representaciones sociales y estereotipos de géneros vinculados al rol de la familia y en la comunidad. Y acá traemos a disposición un texto de Natacha Wala, que es una investigadora que hace un estudio de caso, que es interesante porque ella plantea como todo un recorrido histórico sobre la criminalización de las mujeres, pero también hace como una reconstrucción entre las continuidades del régimen tratamental actual y el reformatorio religioso, digamos. Tenemos que tener en cuenta que en Argentina, hasta la década del 70, el castigo, la pena, estaba a cargo de la Iglesia del Buen Pastor, y esto sucedió hasta los años 70 aproximadamente, variando en cada contexto provincial, donde la pena acá tenía un fuerte carácter moral, porque lo que se intentaba justamente era que
volver a las mujeres a sus roles asignados de madres, buenas esposas y demás. Entonces, esta característica va a atravesar todo el proceso de criminalización. Natacha establece en este sentido que el castigo penal para las mujeres implica una doble condena, por haber infringido la norma penal y moral, y por el otro, por haberse apartado de los mandatos de género. Por otro lado, hay otros factores quizás más que responden a causas más globales, que tienen que ver con el crecimiento y el fenómeno del encarcelamiento, que podemos situar en la bajada regional de la guerra contra las drogas de Norteamérica hacia todos los países del sur, que ha contribuido a generar un aumento sostenido del encarcelamiento de las mujeres. El 90, donde vemos un gran crecimiento de la población de mujeres cis. Y esto, bueno, lo podemos vincular, obviamente, todo proceso social, lo tenemos que situar desde la perspectiva social, histórica y demás, y este momento coincidió como con la gran crisis social y política y económica que tuvimos, donde las mujeres y los sectores populares se vieron mayormente afectadas, donde, bueno, muchos investigadores e investigadoras identifican este proceso como de feminización de la pobreza, que entonces hizo que se encuentren, se tengan que ver obligadas a participar de ciertas economías y de mercados ilegales. Para situar este contexto también nos encontramos con la modificación de la ley 23737, de la ley de drogas, no sé si la conocen, que esta modificación implicó un giro punitivo enorme y un gran crecimiento de encarcelamiento, como decíamos, con mayor afectación en mujeres cis. Ahora bien, después vamos a seguir retomando porque en la actualidad sigue siendo el mayor delito por el cual están detenidas, o sea, ya lo vamos a ir recuperando. Pero también queríamos plantear un poco, de forma también resumida, los procesos de criminalización de las personas trans, y para esto hay un concepto que utiliza Lara Bertolini, no sé si la conocen, que es una activista travesti, estudiante de abogacía, que tiene una buena narrativa teórica sobre el derecho penal, que ella utiliza frecuentemente el concepto de delito por identidad existencial. ¿Qué plantea Lara? Ella dice que al emerger las identidades trans, aparece una nueva categoría dentro de la teoría del delito, que es por identidad existencial. Entonces, esta categoría viene a justificar la persecución contra las mujeres trans desde la década del 50 en adelante, donde, bueno, eran perseguidas a través de los edictos policiales, luego contravencionales, y que esto quedó como en el imaginario esta idea del ser delincuencial identitario. Entonces, ¿qué dice Lara? Pese a que pueden cambiar las formas, que es lo que vamos a ver ahora, digamos, cambian las formas, los dispositivos de control social hacia las identidades, pero en realidad lo que se está cuestionando, lo que se está criminalizando es la identidad. Algo así es del recorrido, me parece que es sumamente interesante para pensarlo. Bueno, como decíamos, en general, los delitos policiales, no sé si conocen, eran disposiciones según las cuales las diferentes fuerzas de seguridad podían reprimir sin intervención judicial los casos no previstos en el Código Penal. Regulaban las conductas, no consideradas delictivas, pero sí que amenazaban la armonía, la convivencia social. Estos códigos fueron derogados por los contravencionales, que hoy en día siguen vigentes de alguna manera. No sé, ustedes algunos viven en La Plata, supongo, donde está muy identificada la zona roja y todas las
problemáticas que hay alrededor con los vecinos y las vecinas, que podemos pensar que en los últimos años también forman parte de este dispositivo como una patrulla vecinal que constantemente están denunciando a las chicas trans, son porque hacen disturbios en la vía pública, y esto genera que las trans y travestis estén en un constante choque con las fuerzas de seguridad. Todo el tiempo siguen siendo hostigadas, detenidas de forma arbitraria. Entonces, lo que nos tenemos que preguntar es, bueno, ¿qué pasó entonces a partir de la sanción de la Ley de Identidad de Género, por ejemplo? Porque a mí me parece que es una variable muy interesante para poder pensar en estos cambios de paradigmas en términos de criminalización. Porque si bien antes estaban detenidas principalmente por los edictos, cuando esto ya no se puede hacer desde una perspectiva legal, ahí viene a funcionar, viene a reemplazar la ley de drogas, este sistema. Y todo esto que nosotros lo planteamos, por supuesto que está investigado, registrado, pero también lo sostenemos a través de las estadísticas nacionales. Todos estos cambios, y que si bien solo vamos a dar algunos números, porque eso, si les interesa, se pueden encontrar en los informes, pero en estos últimos años, en lo que es la población trans, en los últimos 5 años a nivel nacional se quintuplicó, en las mujeres cis también siguió aumentando de forma sostenida hasta ahora, que ahora nos encontramos en otro proceso, que ya vamos a hablar al final de la clase, pero aproximadamente 7 de cada 10 mujeres cis, trans y travestis están detenidas por la ley de drogas. Y cuando decimos ley de drogas, por supuesto, hablamos de los eslabones más bajos de la cadena del narcotráfico, ¿no? Microtráfico, tenencia simple, las travestis las detienen con 2 bolsas de cocaína, para que imaginemos quiénes son las personas que están encarceladas hoy en Argentina, en las cárceles que venimos hablando. Y bueno, para pensar un poquito este fenómeno, digamos, por supuesto siempre, como decía, tenemos que contextualizarlo. Entonces, tenemos que pensar los cambios legislativos de la última década en la ley de drogas, por ejemplo, la desfederalización en provincia, en Cava, que todavía no tenemos números, pero sabemos que está afectando mucho a la población trans particularmente. Después también la profundización del paradigma contra las drogas del anterior gobierno. Y también es muy importante situar las reformas en las políticas migratorias. No olvidemos que se retomó el paradigma securitario para el tratamiento de los migrantes en el gobierno anterior, con discursos sumamente xenófobos que vinculaban al delito con la migración. Y esto produjo también una mayor persecución hacia las personas migrantes, y por ejemplo, César ahí que tiene más los números más frescos de provincia de Buenos Aires, pero el 90% de las chicas trans detenidas por el microtráfico son de nacionalidad peruana. O sea, hay cierto perfilamiento, como también lo llaman ahí algunas organizaciones. Pero bueno, lo que nos tiene que quedar un poco claro, o la idea de todo este recorrido, es que también eso, hoy en día tenemos a casi la mayoría de la población detenida por la ley de drogas, que actúa de forma desproporcionada, discriminatoria en los grupos de mujeres cis, trans y travestis, y como consecuencia tenemos los servicios penitenciarios sumamente sobrepoblados, colapsados, y ahora en este contexto de emergencia se imaginarán cómo está la situación, que es lo que más o menos vamos a desarrollar en el próximo bloque. Bien, ahí un poco para continuar con vos, José, únicamente. Nosotros ahora en la clase, como hice las advertencias al principio, pusimos encarcelamiento de personas trans en general. Hay un área de vacancia en la producción de información y sistematización tanto de las propias instituciones públicas como de organismos de derechos humanos y desde la academia. En ese sentido nos parece fundamental por ahí recuperar
los saberes del propio colectivo, que es lo que hicimos en la clase anterior. Noli contó cómo fue detenida en su identidad de género y hasta en tiempos de democracia, digamos, por estos edictos, ¿no? En ese sentido resulta fundamental. Después, no vamos a poder llegar a profundizar con toda la complejidad que requiere la situación, pero por eso fue que al principio hablamos como de las distintas identidades. Para otras identidades trans que no son feminidades trans, los problemas por ahí se socializan única visibilización o no visibilización, en realidad son mucho más complejos. Las violencias que impactan en personas trans que no son feminidades trans, o por ejemplo en el caso de trans masculinidades, son violencias específicas y que tienen también un claro mandato normalizador y corrector de esas identidades. Entonces, eso me parece re importante. Si querés, José, seguir, porque creo que tenemos tiempo todavía Sí, para sí, pasar ese bloque. nosotros eso, lo que habíamos pensado ahora era hablar un poquito de esto, como de los efectos de la pena y de algunas particularidades del castigo y en función de los distintos grupos, que como decía César, los más al menos visibles ante el servicio penitenciario en principio. Pero bueno, lo vamos a súper resumir porque me parece más interesante que pensemos qué está pasando hoy en la cárcel también. Y porque además hay un montón de informes al respecto del Comité contra la Tortura, de la Procuración Penitenciaria, investigaciones sociales. Lo que sí nos interesaba pensar, o para tener en cuenta, es pensar que existen diversas formas de gobierno en función de los géneros. Como situar un poco como esta perspectiva a la hora de pensar en qué pasa en la cárcel con las mujeres cis, con las identidades, con la diversidad. Pero bueno, en términos generales podemos hablar de diversas modalidades y prácticas de violencia institucional, violencia física, simbólica, sexual, pero pensar también nos interesaba un poco que pensemos la violencia física no solo desde una perspectiva de la violencia ejercida de forma directa, sino también hay que pensar que cómo funciona también a través de otras formas de disciplinamiento, que en los grupos y en los colectivos mencionados siempre pasa por el cuerpo, a través de las requisas, de la humillación, de la invasión a la intimidad. Después, bueno, no sé, habíamos pensado hablar de mujeres madres con hijes, que ahí también se ejerce un control sobre la maternidad, de cómo ciudadanía, y acá se vincula con lo que planteaba Natacha, digamos, como que el régimen hoy de tratamiento hacia las mujeres cis también tiene un fuerte componente religioso, porque está permanentemente en juicio en términos valorativos si sos una buena madre y si sos una mala madre. El problema acá es que esto ni siquiera es solo un plano simbólico. A las mujeres les sacan a los chicos y esos niños terminan institucionalizados y ahí se otros dispositivos de violencia estatal. Después, en el caso de las personas trans, podemos hablar, digamos, de una falta de reconocimiento de la identidad de género, no se les consulta acerca del género, tampoco de dónde les gustaría ser alojadas, y esto trae muchísimos problemas a nivel interno y a nivel de vulneración de derechos, ¿no? Una serie de violencias alrededor de esto. Por supuesto, falta acceso a la salud integral, a tratamientos hormonales, y sistemáticamente continuos actos de discriminación y de violencia. No sé, para hablar un poco de varones trans, en el Servicio Penitenciario Federal, por ejemplo, hay algunos casos de varones que es vicio, pero acá me parece que lo que sucede, no sé, es lo que contaba César hoy, que un chico vive solo, confinado, en una cárcel de mujeres, y eso sabemos que es una práctica de aislamiento y que es tortura y que está prohibido, digamos.
que también es como, bueno, es eso, como pensar cómo gobierna el servicio penitenciario a las identidades, la segregación, el aislamiento, y si Claro, ahí, no, sí, no, una sola cosita, José, para que sí, después no me obvio. quede colgado. Que digo, a veces cuando se trasladan demandas de los propios colectivos, esto lo vamos a ver en las conclusiones, directamente hacia la cárcel, sin pensar o situarlas de manera específica, eso tiene consecuencias, ¿sí? Digo, la orientación sexual heteronormativa y la identidad de género, ¿sí? Eh, en tanto trans, tiene costos hacia el interior de los penales. Tiene costos en el sentido de violencia que se van a ejercer y se van a desplegar de manera específica para normalizar, violentar a ese sujeto. Entonces, digo, la llegada o cuando los servicios carcelarios o penitenciarios se ayornan, por decirlo de alguna manera, las demandas o a los nuevos marcos normativos de tutela, no hay que olvidarse que siguen operando hacia adentro de una institución que, a nuestro entender, es sexista, es transodiante, que es la cárcel, ¿no? Y que entonces, en ese sentido, la existencia per se, por ejemplo, de programas específicos para abordaje de situaciones de personas trans hacia el interior de los penales es problemático y es complejo, porque en realidad las causas ontológicas de la discriminación y las violencias que se ejercen hacia estas personas en particular no van resueltas por un programa específico, porque vienen de mucho antes, son estructurales, y que obviamente para la persona en particular tal vez es una forma de agencia, tal vez, digo, ¿no? En ese momento particular, pero como la idea de hoy es poder problematizar un poco más la estructura, no pensemos que porque se sancionan leyes específicas o porque se creen programas específicos de los penales, se va a respetar así como mágicamente la identidad de género o las orientaciones sexuales no heterosexuales de manera obligatoria. Entonces, en ese sentido creo que es importante que, ojo, cuando ciertos discursos los compramos como transformadores, cuando en realidad escaramos un poco, nos damos cuenta de esto que cuenta un poco José, ¿no? Sí, quizás eso, para mí cada caso tiene que también ser evaluado, pero no, tal cual, como dice César, no por tener un programa específico de abordaje para el colectivo trans, eso va a implicar un abordaje justamente respetuoso, porque lo que le cuesta mucho a las instituciones carcelarias, que como decía César, son cisexistas, cerradas y demás, es pensar en identidades que sean diversas, fluidas, digamos. De hecho, hemos trabajado casos que transitaron distintas identidades estando detenidas y que era muy difícil que se cumpla su voluntad en cuanto al alojamiento. Y la verdad que hay un caso que, no sé, estuvimos 3 años en instancias judiciales solicitando que se respete su voluntad de alojamiento, y recién cuando esta persona cambió de tribunal, ahí como nada, era 1 más 1, es ley de identidad de género, listo, trasládese. Pero eso nos llevó 3 años de batalla judicial. Entonces es como eso, cómo el servicio penitenciario eh, trabaja sobre estas identidades es muy difícil, y esto, digamos, la falta de reconocimiento de la identidad de género trae ligada una cadena de vulneraciones de derechos. Por eso también en el caso de los varones trans, si están quizás en una cárcel de mujer, tampoco pueden desarrollar plenamente su identidad de género. Pero ¿qué pasa o qué pasaría, porque creo que por lo menos por lo pronto no sucede, si los varones trans serían alojados en una cárcel de varones? Sería sumamente delicado y peligroso para la integridad física, teniendo en cuenta las condiciones de transodio que hay socialmente, y que eso, por supuesto, se exacerba en detención. Pero bueno, no sé, para avanzar un poquito, digamos, estas son algunas problemáticas frecuentes que nos encontramos sobre la dinámica de la violencia.
Y lo que queríamos señalar es que, bueno, todos estos problemas hoy en día están sumamente agudizados y potenciados por el contexto de la pandemia, por la escasez de la vida en el servicio penitenciario, y queríamos eso, como problematizar un poquito, a ver cuáles están siendo las medidas estatales, por ejemplo, y también reconocer las formas de organización que se están dando dentro de la cárcel, como que nos pareció muy importante que podamos quedarnos un poco con ese análisis, digamos, cómo se está organizando desde los espacios de detención y cómo están luchando como porque se cumplan sus derechos. ¿Querés agregar algo, César? ¿O? No, ahí en esa línea, como para que entendamos un poco, digo, cómo se administra y cómo se ejerce el poder en esto que vos decías. Digo, hoy a nosotros que estamos en aislamiento obligatorio en nuestras casas, está rigiendo como política de gobierno criterios el ejercicio de derechos individuales, etcétera, ¿no? En general, para quienes vivimos como la vida extramuros, por decirlo de alguna manera, los criterios con los cuales rigen nuestra vida son de alguna manera como más de libertad o de respeto a los derechos individuales. Esto no sucede hacia el interior de los penales, donde la lógica de seguridad o argumentos securitistas prima por sobre cualquier otro derecho, ¿no? Entonces, me parece que en una coyuntura como esta, yo creo que el derecho a la educación no puede ser coartado por argumentos de seguridad, creo que el derecho a la salud no puede ser coartado por no puede ser coartado por argumentos de seguridad, ¿no? Creo que, como digo, quienes estudiamos el derecho, o por lo menos yo dije en mi caso soy abogado, los derechos humanos están interconectados, son independientes en ese sentido, el tema es cómo se organiza y cómo se estructura la cárcel. Ahí, un poco lo que también queríamos demostrar con Josefina es que nosotros de alguna manera nombramos o visibilizamos las violencias con las cuales controla y opera el servicio penitenciario, pero también digo, del otro lado, las personas detenidas no son solo receptoras pasivas de esta violencia, sino también que hay formas de organización, de resistencias, porque digo, a pesar de todo, y con una pesar muy fuerte, ¿no? Las personas resisten, les preses resisten. Entonces, en ese sentido, por ahí como para hacer una especie de paralelismo, las medidas de protesta, que es un derecho constitucional básico, y que en la vía extramuros nosotros las podríamos materializar a través de huelgas, paro y movilización, no se pueden ejercer de la misma manera hacia el interior de los penales. Entonces, en este sentido, se despliegan otros mecanismos que modifican estas prácticas y se crean nuevas modalidades de resistencia en tanto medidas de presión. ¿Sí? Nosotros decíamos recién, o José hoy hablaba un poco de la relevancia o la visibilidad que cobran los cuerpos hacia adentro del penal, ¿no? Se vuelven como hipervisibles y en ese sentido los servicios carcelarios gobiernan a las personas detenidas a través de lógicas de la escasez y a través de prácticas violentas. Daroki también entiende un sistema de la crueldad, o sea, no solo se imparte un código penal, sino que se establecen lógicas que buscan disciplinar a través de prácticas tortuosas a estas personas. Sin embargo, estas personas resisten igual, se organizan en tanto prácticas de resistencia o de huelgas individuales, o también colectivizando esa queja a través de huelgas de hambre o a través de organizaciones con asociaciones de familiares de personas detenidas, con organizaciones de propios detenidos, a través de centros de estudiantes, hacia el interior de los procesos. Digo, como para no pensar únicamente que el poder se ejerce de arriba hacia abajo, pensado como servicios hacia personas detenidas, sino que son dinámicas complejas y multifacéticas que van generando entramados específicos hacia el interior, no solo de cada penal, sino de cada pabellón y de cada celda, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que poder hacer análisis situados es muy importante. Pero bueno, nos parecía necesario dejar bien en claro que pese a estas prácticas que dejan morir a las personas o las hacen morir, también del otro lado, o no quiero establecer cómo estoy del otro lado, pero sino también hacia el interior de esas dinámicas, las personas se organizan de estas distintas modalidades. No me voy a poner a explicar cada una de estas modalidades, porque creo que si buscan, por ejemplo,
asociaciones de familiares de detenidos, como creo que desde la propia experiencia de cómo se organizan esas propias personas, es mucho más interesante que puedan escuchar la organización desde las propias bases y no el análisis que puedo llegar a hacer yo acá como, nada, en este caso académico, o como persona que interviene a nivel profesional en unidades penales, ¿sí? Pero sí me parece importante que podamos un poco debilitar el discurso en tanto que se genera automáticamente cuando se traducen o llegan a la esfera pública, que son muy pocas, y desde una perspectiva bastante hegemónica, los reclamos que se generan hacia dentro de los penales, ¿no? Como automáticamente el reclamo hacia el interior de los penales, la frase motín o de la palabra motín, cuando en realidad, digo, y ahora José le va a explicar un poco más, digo, ¿cuáles son los reclamos que se generan hacia el interior de los penales? A veces es la bandina, digo, ¿no? Entonces, como reclamar la bandina, de verdad, es prácticas de motín. La crueldad con la cual se ejerce poder hacia el interior de estos espacios y frente a las necesidades humanas básicas, ¿sí? Y las condiciones inhumanas de detención, me parece que es necesario poder analizar todo esto de manera compleja o todo ese entramado. Pero nos parecía importante poder traer como la faz de resistencia al tema, porque no son solo receptores y receptoras pasivas de estas violencias, ¿sí? Que son muy graves porque son ejercidas con toda la organización y la fuerza que el Estado puede generar. Digo, no estamos hablando de violencias que se ejercen entre particulares, sino que es, o sea, violencias como formas de control y organización ejercidas de manera específica a través del poder estatal y con políticas públicas y con partidas presupuestarias públicas. Digo, entonces, tenemos, nada, se ejerce la violencia estatal en esos términos, como manera muy, muy clara. No sé si vos, José, querías seguir con el COVID, nos quedan 7 minutos, igual seguramente, Ezequiel, volvemos para poder seguir terminando y cerrando después. Sí, si quieren, cortamos ahora y arrancamos de vuelta, no sé cómo les parece. Dale. No, Tenemos ¿querés, 7 minutos. 7 minutos nos bueno, quedan. como sea mejor. Dale, corto ahora Sí, y... igual, sí, cortá y volvemos en... Así hacemos con conclusiones y cierre Dale. ahora perdón que sea esto, pero bueno, es la virtualidad. Bueno, queríamos retomar esto que decía César sobre cuáles son los reclamos de las personas detenidas hoy en general y después hacer también alguna reflexión sobre las medidas que se están tomando, en particular con población trans y mujeres cis. Y bueno, la verdad que la demanda es muy básica, digamos, como no sé si han leído alguna noticia, pero estamos hablando de que los reclamos son alimentación más nutritiva, porque sabemos que la alimentación de las cárceles es de mala calidad, además de poca cantidad y demás. Elementos de higiene personal y de limpieza para el pabellón, que se implementen medidas alternativas al encierro a aquellas personas que cumplen con los requisitos o las libertades anticipadas o excarcelaciones o demás, y que se faciliten los medios de comunicación. ¿Qué es lo que se está haciendo a nivel estatal frente, digamos, las recomendaciones que vienen de organismos internacionales, e incluso acá bajo la acordada de casación penal y demás? Lo que está recomendando es extremar los protocolos sanitarios, descomprimir la situación de hacinamiento y sobrepoblación, incentivando medidas de morigeración de la pena. Ahora, si bien a esta altura, digamos, estamos en pleno proceso, trabajando un montón también, quizás no es momento para hacer un análisis muy exhaustivo, registro estadístico ya, pero nos parecía importante pensar un poco en algunas propuestas para discutir un poco sobre también las estrategias que estamos utilizando, ¿no? Porque, por ejemplo, se están pidiendo arrestos domiciliarios en general, en los casos de mujeres cis y mujeres trans y travestis, también algunas excarciones. Ahora, lo que nosotros nos preguntamos es, ¿en qué condiciones, no?
se están dando estos arrestos domiciliarios, porque si en general los arrestos se suelen atravesar desde la soledad y la ausencia del Estado, hoy esto se ve totalmente agudizado. Entonces, vemos que se trata de, digamos, las cárceles realmente se está descomprimiendo el número, estando el encarcelamiento, pero las personas están en regímenes alternativos a la cárcel, pero en condiciones muy precarias, peores que las anteriores, peores que la cárcel en muchas ocasiones. Entonces lo que estamos tratando de problematizar es que esto, que si bien es una medida de urgencia, lógicamente, por el contexto, tenga un poco más de planificación, digamos, que sea pensada como una política social integral, ¿no? Lo que nos pasa también es que, no sé, en el caso, por ejemplo, de las mujeres trans y travestis, esto está poniendo de relieve las situaciones ya conocidas de violencia estructural, por ejemplo, con la falta de viviendas. Hay muchas compañeras que tienen problemas de salud, HIV, o problemas respiratorios que no pueden irse escarceladas, o que no tienen domicilio. Y entonces, esto es un problema. Después, aquellas compañeras que están recibiendo el arresto domiciliario, nos están llegando llamados y demandas desde el activismo y desde nuestros trabajos de que no se están continuando los tratamientos, no tienen HIV hormonal, no pueden recibir los subsidios de emergencia porque siguen figurando como trabajadores y trabajadoras del Estado, por ANSES, por el servicio penitenciario. Entonces, digo, esto es una crítica que ya veníamos haciendo, pero me parece que hoy, que justamente necesitamos un esfuerzo más mancomunado para pensar en las políticas públicas, porque esta falta de perspectiva en géneros y diversidad que ya veníamos señalando de la justicia, me parece que hoy sí se tiene, en una resolución judicial hoy no se puede solamente resolver un caso de arresto domiciliario si eso no está acompañado por otros dispositivos sociales. Entonces, un poco queremos como traer esta reflexión que sí también nos atraviesa de forma profesional, que también a veces reproducimos también estas lógicas compulsivas, porque por supuesto que la cárcel no es un lugar para nadie, pero me parece que es hora de sofisticar un poquito el trabajo y empezar a tejer otras propuestas, porque con el caso de las mujeres madres pasa lo mismo, digamos, son personas que tienen hijos a cargo, donde la vida hoy, si bien está dura para todos, imagínense con personas que vienen de estar detenidas. Así que bueno, un poco la reflexión que queríamos traer era un poco esta, como sí están bajando los índices de personas en cárceles, pero bueno, queríamos como traer un poco a la mesa como propuestas para sofisticar o para pensar en políticas públicas que también sean integrales y con perspectiva social también. No, te voy pasando si querés algunas preguntas, si querés, Josefina, que habían surgido ahí en el chat. La primera que preguntaba Romina era si hace falta capacitación sobre ley de Micaela e identidad de género en el servicio penitenciario, bueno, en este caso bonaerense. Sí, claramente hace falta capacitación en todos los servicios, en la ley Micaela, en cuestiones de identidad de género. Es algo que desde los organismos de monitoreo exigimos continuamente, pero justamente eso, las capacitaciones tienen que ser permanentes, porque la realidad es que se dan, pero quizás se dan una vez al año, y tenemos que contextualizar quiénes son los operadores de esa institución, que sin estigmatizar, pero es una institución que ya jerárquicamente de por sí es patriarcal, sexista, y que la verdad que cuesta muchísimo trabajo que sean respetuosos de esto, de las identidades de género disidentes,
de las distintas sexualidades, y eso, la realidad es que en un contexto penitenciario genera violencia, genera represión y genera tortura. Entonces son importantes las capacitaciones, por supuesto, pero más allá de que estén en la currícula de estudios de las fuerzas de seguridad, o que para mí se necesitan siempre otras medidas, como solo con la capacitación no alcanza, aún siendo permanente. Bien, Y hay perfecto. problemas técnicos, esto no hubiera sido una clase virtual. ¿Me escuchan bien ahí? Sí, César, te escuchamos. Bien. Sí, bueno, yo antes de hacer algunas conclusiones, que era un poco lo que me había quedado pendiente antes de que se me corte, coincido ahí con Josefina. Yo creo que la capacitación es necesaria en tanto cambio de perspectiva a nivel individual y conocimiento de las leyes, digo, pero fundamentalmente me parece que las capacitaciones tienen que entender cómo opera cada institución, como decía Josefina, las instituciones de las fuerzas en general tienen lógicas jerárquicas muy fuertes y a su vez hay otros entramados de violencia. O sea, la capacitación es un punto más de un montón de acciones que tienen que establecerse para modificar pautas o en realidad prácticas culturales que operan con estas formas de ejercer el poder, ¿no? En tanto tecnología de género. Y también entender que por más de que haya capacitaciones continuas, constantes, con una perspectiva piola, la cárcel va a seguir siendo la cárcel. Entonces, como ojo con pensar ahí que la formación o la perspectiva de género per se va a modificar práctica, porque la cárcel en tanto institución total, en términos de Goffman, y en tanto complejo industrial carcelario como lo plantea Davis, no es solo la sumatoria de algunos actores, sino que son un montón de causas complejas y multifacéticas que operan en esa línea. Entonces, obvio, todo lo que sume, venga, pero no nos quedemos solo ahí. Yo un poco no sé si te parece, José, que lea un poco las conclusiones que habíamos Sí, pensado. obvio, están buenos, sí. Con Josefina elegimos socializar conclusiones o en realidad son razones de otra autora, que es Sara Lambe, ¿sí? Este es un texto también que me recomendó. La traducción es hecha por mí mismo, que nada, no soy bilingüe ni mucho menos, así que puede que tenga errores. Voy a intentar un poco eh, de explicarlo de esta manera, porque el texto está en inglés. Está dentro de un libro de Sam Smith, que es Géneros Cautivos. El texto es de Sara Lambe, y la traducción que yo hice es Transformando lógicas carcelarias, 10 razones para desmantelar el complejo industrial carcelario a través de la teoría queer trans desde un análisis práctico, ¿sí? Entonces, la autora acá establece como estas 10 razones que van a contribuir de alguna manera a desmantelar la prisión desde esta teoría o desde esta perspectiva. Dice, 1. Las personas trans, o en realidad establece como aquellas personas no conformes al género, han sido sujetos históricamente oprimidos por la ley, ¿sí? La policía de género y el criminal. Estos resabios continúan hoy en las reformas legales. ¿Qué quiere decir esto? Ojo con pensar que basta con la modificación de determinadas leyes o la derogación de otras leyes, porque en realidad estas leyes encubren ciertas formas y prácticas de estructura del poder, que es un poco lo que explicaba Josefina. Digo, lo que se criminaliza en realidad no son las conductas delictivas de las personas trans, sino su forma de ser y existir en el mundo. Entonces, antes, la medida que se utilizaba para eso eran edictos policiales. Hoy el punitivismo se ejerce para castigar esas identidades de otras maneras, más condiciones globales, que es un poco lo que explicó Josefina respecto a criminalización del trabajo sexual o de la prostitución, la guerra contra la trata, la guerra contra las drogas. Digo, siempre también esto viene un poco atravesado por factores globales. No todo es tan simple, pero bueno. Entonces ahí, ojo con pensar que con la ley basta. 2. Personas trans, queer y no conformes al género, particularmente aquellas que provienen de comunidades racializadas o de sectores en situación de pobreza, son directamente marcadas por la criminalización, el punitivismo y la prisionización. En este sentido, claramente el colectivo trans y fundamentalmente las mujeres travestis y trans, como son sujetos de
en situación de desigualdad estructural, en los términos de Saba, yo lo entiendo, pero cuando uno va a las prisiones, no es que todas las personas trans que habitan en Argentina están presas, sino que, digo, también hay una selectividad penal que opera y que intersecta con otros factores, que es un poco lo que decía Josefina. Son mujeres trans, en el caso de, por ejemplo, provincia de Buenos Aires, racializadas, y en mayor grado personas extranjeras. Digo, acá claramente esto un poco se puede ver. 3, las prisiones refuerzan la normalización sexo-género en tanto dispositivo o tecnología de género. Entonces, eso es un poco lo que hablábamos hoy. En estos contextos, ¿sí?, el homo-lesbo-transodio se exacerba, ¿no? Entonces, ojo con pensar que la formación en género puede repeler, pero no va a modificar en sí todas estas prácticas. 4. Las prisiones son lugares violentos, peligrosos, especialmente para este colectivo. O en realidad, lo que va a decir es, se generan violencias específicas a este colectivo. 5. Cuando uno piensa en una vida libre de violencias para el colectivo de mujeres cis y personas trans, ¿sí? La erradicación de la violencia hacia estos colectivos necesariamente necesitan que se haga un foco en la cárcel, ¿sí? No va a ser posible erradicar las violencias a estos colectivos si no se abordan las problemáticas de cómo estas personas terminan siendo seleccionadas por los sistemas punitivos y carcelarios. 6. Las prisiones refuerzan las relaciones de dominación de poder, especialmente el racismo, clasismo, capacitismo, y acá habla como de colonial oppression, pero yo lo traduje y lo entiendo así, discutir igual, como capacitismo y procesos de racialización. Como dije, todo esto es traducción mía que, bueno, que no soy experto en inglés, ¿no? Pero creo que tiene sentido un poco lo que estoy diciendo en esos términos. 7. Las prisiones o los dispositivos de control social punitivos toman importantes recursos de las causas. Es un poco lo que yo decía, ¿no? Ojo con las demandas de nuestros propios colectivos, digo nuestros propios en tanto puto, pero digo de los colectivos LGBT, cuando se apoyan de alguna manera todavía en este tipo de instituciones de control social. O sea, yo creo que las demandas del colectivo de la diversidad sexual tienen que ser necesariamente antipunitivistas. Bueno, y todo el tema de cómo se organizan los fondos y la distribución, digo, esto que hablábamos hoy al principio, los programas de género hacia el interior de los penales tienen, o tal vez no, presupuesto, entonces, y a su vez, no necesariamente frenan las violencias a estas personas. Entonces creo que el tema del presupuesto es algo que tenemos que discutir. 8. El crecimiento del encarcelamiento de personas en general está llegando a una crisis global, ¿sí? Lo vemos en la Argentina, en cómo se encuentra en crisis el sistema bonaerense, fundamentalmente, pero también digo, atravesado por no solo el hacinamiento, la sobrepoblación y las condiciones inhumanas de detención. Y lo que dice la autora es, las personas LGBTI nos estamos volviendo cómplices de esta expansión carcelaria. Eso lo dicen tanto nuestras demandas como movimiento social o desde nuestras intervenciones no operen desde una lógica anticarcelaria que busque descriminalizar y desencarcelar al colectivo, vamos a seguir reproduciendo estas lógicas, ¿no? En tanto, la cárcel como institución de control social. Pensemos un poco todo lo que pasó, no es lo mismo, ¿no? Pero cómo se desplegaron las fuerzas en territorio ahora con la coyuntura de COVID. O sea, va a haber siempre formas de agenciarse de estas instituciones que es necesario desmantelar, ¿sí? Porque si no, siempre van a terminar generando o exacerbando las violencias con las cuales controlan y se organizan a estas personas, ¿no? Por toda la sumatoria de causas complejas y multifacéticas que explicamos a lo largo del texto. La policía y las prisiones no nos hacen más seguros al colectivo LGBTI, entonces esto queda muy claro, por ejemplo, en el caso de cómo se organiza, siempre pensemos como en términos de organización estatal, ¿no? Por ejemplo, las medidas
de distancia que solicitan mujeres cisgénero, por ejemplo, a sus agresores, tienen que ser articuladas con la policía. En muchos casos, por ejemplo en Santa Fe, la mujer cisgénero, ¿no?, que atravesaba una situación de violencia de género doméstica, vamos a poner un ejemplo, por su pareja, tenía que llevar, ¿sí?, esta resolución judicial a la policía de su barrio para que esa policía, digamos, controle que el agresor, como toda una ficción, sin embargo, que genera un entramado de que las personas tengan que atravesar instituciones que son violentas y que a su vez se van a conjugar con otros factores de su propia identidad, como la raza, la etnia, la nacionalidad, etc. Entonces, si sabemos que estas instituciones operan con esta lógica, ¿por qué seguimos recurriendo a estas instituciones para buscar las respuestas, ¿no? Y 10, las alternativas a la prisión deberían fundamentalmente prevenir la violencia y a su vez fortalecer las condiciones de vida de la comunidad trans. Que es un poco, esto lo vinculamos que decía recién Josefina, ¿no? Obviamente nosotros desde una perspectiva anticarcelaria buscamos aquellas medidas que desencarcelen a las personas en general y al colectivo de mujeres cis y personas trans en particular. Pero si eso no viene acompañado de políticas públicas específicas que mejoren, primero que reconozcan las condiciones de existencia de estos grupos y segundo que las mejoren, ¿sí? La verdad es que la vuelta es corta, ¿no? Entonces, arrestos domiciliarios no acompañados de formas en tanto económicas y de cuidado para estas personas, es imposible, ¿no? Que puedan sostener esa vida sin volver a ser seleccionadas y captadas por estos sistemas punitivos. Y a la vez, por más de que existan estas políticas, en tanto no desmantelemos las lógicas y las formas en cuales se estructura y se organiza, se va a seguir reproduciendo tenemos que erradicar el cisexismo para evitar que compañías trans sigan siendo criminalizadas, tenemos que erradicar el punitivismo, pero bueno, es necesario poder desgranar todo esto para que no sea como tan abrumador y no pensemos, bueno, es imposible. El abolicionismo penal pensado como un imposible es porque en realidad la crítica no entiende cómo es necesario desgranar todo esto, complejizar, analizar y ir resistiendo cada una de estas cuestiones. Bien, no sé si quieres seguir, José, es un poco lo que decía el texto, más mechado por nuestras interpretaciones. No, nos parecía que estaba bueno cerrar con estas 10 razones que propone esta autora, porque en parte sintetiza un poco lo que intentamos llegar a dar a conocer a partir de, bueno, de esta salpicada de problemáticas que hemos traído hasta acá. Pero bueno, me parece que nada, el tiempo que nos quede capaz que es más interesante usarlo como un foro, una charla o un intercambio. Si les parece, les paso algunas de las preguntas que estuvieron surgiendo. Igual creo que varios de los interrogantes también fueron respondidos a lo largo de la exposición. Pero el último que recupero de Adriana es ¿por qué se pone el énfasis quizás, o cuál es la diferencia entre una perspectiva anticarcelaria en contraposición a lo que sería una perspectiva antipunitivista? Esa dicotomía más que nada recuperando los términos. César. ¿Cómo es la pregunta exacta? Perdón que no la veo. Claro, porque se habla más bien o se recupera más bien el término perspectiva anticarcelaria en vez o en contraposición del término antipunitivismo. Yo creo que no lo usamos de manera como contradictoria o excluyente. Yo creo que como hoy decidimos no hablar de toda la selectividad penal, no hablar de comisarías ni policías, etc., sino hablar específicamente de la cárcel, creo que hacemos hincapié en una perspectiva anticarcelaria en esos términos, como de resistir la cárcel desde esta postura. No excluye la perspectiva antipunitivista, o sea, pero nos haría poder, como el punitivismo en tanto mecanismo de control social, también incluye muchísimos otros actores que no necesariamente hoy íbamos a llegar a hablar, ¿no? La idea de hoy era únicamente focus en la cárcel. No sé, José, si vos pensás algo distinto. No, coincido que
que hoy el tema era más sobre la cuestión carcelaria, pero bueno, yo también me considero antipunitivista y anticarcelaria, digamos, y como decía César, no son términos que según crea yo, no son antagónicos ni contradictorios. Bien, perfecto. Si quieren les acerco las últimas dos preguntas que había anotado del chat. Por un lado, ¿qué información tienen o cómo creen que se da lo que es la inserción educativa de las personas trans, pero en este caso en el marco del sistema penitenciario? Entiendo que la pregunta va más bien orientada a lo que sería el acceso a programas de educación en contexto de encierro. Esa es una de las preguntas. Y por el otro lado, el otro interrogante que había salido era qué opinan sobre esta reticencia que hay, a pesar de, bueno, de las decisiones tanto, por ejemplo, del Tribunal de Casación de la Provincia de Buenos Aires, como también de cámaras federales, de habilitar, digo, a la liberación progresiva o a los institutos de progresividad en el cumplimiento de la pena, digo, en contraposición a esas decisiones, la reticencia de los jueces a conceder libertades o justamente a liberar personas en el marco de esta situación de emergencia. Esas dos preguntas, no sé si quieren retomarlas. Sí, bueno, la última respuesta me parece que un poco la fuimos hablando, y yo todo lo pondría en términos de perspectiva de derechos humanos, digamos. Las medidas que se están pidiendo no son solamente medidas alocadas para sacar a la gente de la cárcel, digamos, son derechos que las personas, digamos, que hay personas que están pasadas de la libertad condicional durante un montón de meses. Digo, creo que lo que está ayudando esta pandemia es acelerar la lentitud que tiene el Poder Judicial. Está poniendo un poco en tensión eso, digamos, la demora que hay para el acceso a la justicia. Y sí, la reticencia sigue existiendo de muchos jueces, pero porque en el caso también de mujeres cis y trans, no reconoce las particularidades que tienen estos colectivos en cuanto a condiciones de vida y demás, entonces eso hace que no se tenga en cuenta, digamos, no tener en cuenta este tipo de perspectivas es sumamente perjudicial a la hora de resolver un caso. Por ejemplo, no conocer las trayectorias de vida de las personas trans y travestis en cuanto a las condiciones estructurales de la vida, si eso no se tiene en cuenta en una resolución judicial, resulta como muy problemático, y ahí está lo que yo llamaría una reticencia, yo llamaría también desconocimiento y transodio, y también hay un montón digamos, misoginia dentro de la justicia. Bien. Y en cuanto, ¿querés agregar algo, César? No, que coincido en ese sentido. Yo creo que el desconocimiento también es muy cómodo, ¿no? Porque, bueno, no se trata, digo, de esto por ahí. Lo que pasa es con este tipo de temáticas están muy asociadas a una postura más ideológica y no tanto como a leyes que nos regulan, digo, porque estamos hablando de jueces, ¿no? Entonces, no estamos pidiendo que los jueces sean feministas o no sean feministas, sino que apliquen, que conozcan el derecho vigente. Entonces, nada, como su raciocinio en términos de construcción de la sentencia de sus decisiones tienen que estar atravesadas por estas perspectivas. Es un poco lo que viene a dar cuenta la ley Micaela, pero y creo que eso es ya una crítica más a nuestra formación de abogados. Pensamos claramente como la norma o la norma también como norma, como sentencia, como una solución al problema. Es como, y no, la verdad es que si la persona no tenía domicilio antes de ser seleccionada o captada por el sistema penal, que le exijas todos estos requisitos para acceder a un arresto domiciliario, la verdad es que es problemático. Entonces, digo, se generan dinámicas al momento de poder traducir los requisitos de esa ley que de alguna manera universalizan a las personas, implica básicamente violentar a cada sujeto en particular, ¿no? Lo mismo que sucede con las mujeres cis, bueno, también en el caso de personas trans que son castigadas por delito de tenencia o venta de estupefacientes, que le exigían un domicilio distinto en el cual se cometió el delito. Y hay personas que, digo, no es tan fácil acceder a la vivienda, mucho menos modificar la vivienda para poder acceder al arresto. Entonces, todo eso
creo que son sesgos de clase que atraviesan a los judiciales y es fundamentalmente que son sesgos de clase que se traducen en cuando nos formamos y socializamos como estudiantes de Derecho, aunque no seamos de la misma clase que los jueces, digo, esa perspectiva la incorporamos. Y ahí creo que es fundamental que nos replanteemos como abogados o como operadores jurídicos, digo, desde qué rol o posición nos ponemos. Y no sé qué otra cosa era. Bien. Sí, la otra iba más bien por el lado de los programas de educación. Pero quizás me gustaría recuperar esta última. Primero que nada aviso que estamos ya en los últimos 6 minutos, así que bueno, quizás la Vamos respuesta a tendría que ser cortarnos ahí acá. breve, cosa de poder hacer un cierre. Pero bueno, me parece que estaba interesante. Acá Marianela pregunta, quisiera saber qué alternativas podrían tomarse como políticas públicas en lugar de la creación de nuevas cárceles destinadas a alojar personas trans, ya que al ser una institución muy discriminatoria, lamentablemente es sabido que este grupo social sufre más violencia institucional. ¿Qué alternativa justamente a la prisionización? Sería más que nada lo que pregunta acá Mariela. Y a ver, nosotros desde la Procuración recomendamos medidas alternativas a la cárcel, como pueden ser arrestos domiciliarios. Digamos, cuando el servicio penitenciario no cuenta con un espacio donde la persona pueda o desarrollar su identidad, o también hay muchos casos de jóvenes de 18 a 21, gays, que quizás terminan confinados. Entonces, si el servicio penitenciario no le puede dar un espacio adecuado que garantice su integridad física y el resto de sus derechos, no puede estar en una cárcel, porque es un problema del servicio penitenciario. Entonces, en esos casos tratamos de fomentar la aplicación de medidas alternativas al encierro. Sí, y ahí en consonancia con eso digo, recordemos lo que hablamos al principio, la cárcel es un proyecto político y por lo tanto es una política pública. Que no quiero como banalizar la modificación, pero digo, cuando nosotros accedemos a la universidad, digo, hay un proyecto educativo que se despliega y en ese sentido hay un montón de instrumentos y recursos que tienen que ser puestos desde docentes, etcétera, no violenten a los alumnos, ¿no? Acá pasa lo mismo, digo, el tema es que cómo se organiza y cómo se estructura la cárcel necesariamente ejerce violencia. Entonces, en ese sentido, no pensaría tanto en términos identitarios, porque, que es un poco lo que hablamos al principio, ojo, porque la cárcel se ayorna. Digo, en su momento, y no necesariamente penitenciarios cis van a ser quienes desplieguen las violencias carcelarias. Hoy hablábamos con Josefina un caso paradigmático en la ciudad de La Plata, que es, frente a requisas vejatorias y a su vez, en muchos casos, constituían violencia sexual a personas trans, ¿qué hizo la policía? A la única fuerza de seguridad que se reconocía como identidad de género, como persona trans, era instrumentalizada de alguna manera para ejercer las mismas violencias que ejercían los otros sujetos de la policía, pero esta vez como argumentada en el sentido de si una persona trans requisa a otra persona trans, no es violencia. Y en realidad la violencia no estaba dada solo por la identidad de esta fuerza de seguridad, que también digo a veces es violencia, sino por la forma, las prácticas y la crueldad en cómo se ejercía. Entonces, ojo con pensar las violencias únicamente en términos identitarios, porque en realidad el despliegue viene por otros sentidos. Entonces, al pensar el alojamiento sucede lo mismo, o sea, las instituciones para las personas trans, pensemos en la vía pública, son expulsivas. En la universidad, en la vía pública, en un montón de lugares. Entonces, la cárcel ¿qué es lo que dijo? Va a ser, ¿qué es lo que dijo Foucault, o la cita de Foucault al principio? Va un poco a hacer un paralelismo o a utilizar esos dispositivos que ya encontramos dentro de las tecnologías sociales. O sea, las violencias que se ejercen a la cárcel sí son específicas, pero tampoco son tan ajenas a las que se ejercen en la vía extramuros. Entonces, el problema es las violencias que atraviesan el colectivo trans en general, en todas sus vidas. Eso me parece un poco fundamental y ahí ya cierro. Perfecto. Bueno, ya estamos en los últimos 2 minutos y medio. Antes que nada, bueno, agradecer en primer lugar a Josefina y a César, la verdad, por haber hecho esta exposición, la verdad, muy, muy buena, muy interesante. Bueno, y a las más o menos 90 personas han llegado a participar, ahora hay un poquito menos también con el paso del tiempo, pero 90 personas llegó a ver en la charla.
Muchas gracias a todos por participar. Entendemos que este tipo de espacios son sumamente necesarios en el ámbito de las ciencias sociales y específicamente en el ámbito del derecho. O sea, hay que hacer mucho trabajo en este sentido como sobre estas temáticas, cosa de, nada, de formarnos, de dar cuenta de cómo es la situación realmente, ¿no? Y de además establecer estudios o líneas de acción con una perspectiva particular. Eso me parece interesante. Bueno, esto fue una prueba piloto, básicamente. Los encuentros del seminario los veníamos teniendo con los alumnos del seminario, que son quienes están anotados como materia de grado en la Facultad de Derecho. Decidimos abrirlo, pues nos parecía muy interesante la charla también y los expositores. Pero bueno, quizás abramos nuevas charlas, nuevas actividades. En todo caso, estén atentos a nuestras redes, Letra Viva, en Facebook, Letra Viva OC, en Instagram. Para las personas que preguntaban por las cuestiones del material, bueno, esta charla se grabó en 3 partes. La vamos a subir al canal de YouTube, que yo pasé ahí en el chat. Seminario de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia, ese es el canal de YouTube. Y luego todo el material del seminario está en lo que sería cátedras virtuales de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, ¿sí? Así que en todo caso pueden meterse ahí en la página de la facultad y conseguir el material, si entren como invitados. Así que bueno, nada, les despido. Muchas gracias, Josefina, muchas gracias, César, muchas gracias a todos. Nos estaremos encontrando más adelante. Gracias. También agregar Gracias a todos. esto, que Sí. si necesitan bibliografía, también estamos a disposición para seguir acercando textos o informes. Perfecto. Después circulo también los correos de César, Josefina, los medios de contacto también, así compartimos material. Bueno, nos Dale, encontraremos genial. en otro momento. Gracias. Gracias. Chao, chao.